Módulo 5, lección 15. Dashboard para el análisis de datos de producción con indicadores KPI. Iniciaremos por ponerlo en contexto sobre el comportamiento del tablero de control que construiremos paso a paso en esta lección. No sin antes conectarnos al correspondiente archivo del video, más exactamente a las tablas TBL Data Producción y TBL Límites Tacómetro, de la manera expuesta en lecciones anteriores, para posteriormente iniciar por colocar como fondo del tablero la imagen que descargó con el archivo del video, siguiendo los pasos explicados en lecciones anteriores y recordando además que no basta con insertar la imagen, pues debe arrastrar el botón de transparencia hasta el punto cero, como se muestra en el video. Recuerde también que es importante que se asegure de que en estas columnas se visualice el símbolo sigma o símbolo de suma, el cual permite identificar las columnas con datos numéricos. Estos signos se visualizan si desde las conexiones que se establecieron en Power Query se insertó de manera automática un último paso rotulado como tipo cambiado, el cual asigna los correspondientes formatos a todas las columnas. De no ser así, es decir, en caso de no visualizar este último paso en sus conexiones de Power Query, debe asignar los formatos manualmente, como se muestra en el video, o mejor aún, para que este paso se agregue de manera automática, debe hacer clic en la ficha Archivo, seleccionar Opciones y Configuración y hacer clic en Opciones, y desde el menú Carga de datos asegurarse de que esté habilitada esta casilla, como ya se explicó en una lección anterior. Entrando en materia, el objetivo de esta lección es el de construir un tablero de control que permita visualizar desde distintos ángulos el estado de la producción en relación con la demanda por ventas, representado por un indicador de producción, el cual se visualiza por cada una de las 3 plantas de producción y por cada uno de los 5 productos del ejemplo en cada uno de los 3 meses acá representados. A este tipo de indicadores se les conoce como indicadores KPI, por su sigla en inglés de Key Performance Indicator o indicador clave de rendimiento. En este caso, este KPI se obtiene al dividir la cantidad mínima a producir entre la capacidad de producción. Como es lógico, lo normal es que el mínimo a producir sea menor a la capacidad de producción, por lo que el resultado de esta división debería ser siempre menor a 1. Cuando la cantidad mínima a producir es igual a la capacidad de producción, el resultado de esta división va a ser 1, lo cual determina un punto crítico del KPI, más aún si se tiene en cuenta que, primero, el mínimo a fabricar permite atender la demanda por ventas del correspondiente mes. Segundo, lo que hemos llamado capacidad de producción en realidad es la capacidad máxima de producción. Y tercero, a partir de que el resultado del KPI sea mayor a 1, se estaría en un estado de alerta debido a que no se podría cumplir con la demanda.
Teniendo claro los anteriores conceptos, le es más fácil entender que en un sistema de producción industrial, la cantidad de producción sugerida tiene en cuenta no solo la demanda por las ventas, sino unas cantidades adicionales que garanticen una determinada existencia adicional de productos que permitan respaldar una o varias de las siguientes situaciones. Primera, un incremento inesperado en la demanda por ventas. O segunda, un retraso en la producción por inconvenientes de tipo técnico, logístico o por un caso fortuito. En ese orden de ideas, en la gráfica del dashboard es fácil entender que solo en los meses de enero y marzo la capacidad de producción fue mayor a la producción sugerida, mientras que en febrero la producción sugerida superó a la capacidad de producción. Si se tiene en cuenta que estas cantidades corresponden a las sumas de los 5 productos en las 3 plantas, se puede proceder al siguiente análisis que, además de permitirnos entender la manera de interpretar lo que cada una de estas visualizaciones deja ver, nos permite también comprender la manera como debemos configurar cada una de ellas durante la construcción de dicho dashboard. Empezaremos por analizar que, al seleccionar cada opción de esta segmentación, se puede ver que, primero, la activación del botón Editar interacciones de esta visualización deja ver que ella afecta a los 3 tacómetros y también a la tabla y a la gráfica, actuando como un filtro sobre sus resultados. Segundo, al filtrar por la planta 1, se puede apreciar que la capacidad de producción permitió cumplir con la producción sugerida durante los 3 meses. Tercero, al filtrar por la planta 2, se puede apreciar que solo en enero la capacidad de producción estuvo levemente por debajo de la producción sugerida, lo cual no es grave ya que, además, la capacidad de producción superó al mínimo requerido a fabricar. Cuarto, al filtrar por la planta 3, se puede apreciar que en los 3 meses la capacidad de producción estuvo por debajo de la producción sugerida, lo cual pudo ser grave especialmente en el mes de febrero, ya que la capacidad de producción estuvo muy cerca al mínimo requerido a fabricar, como lo deja ver esta distancia en la gráfica. Antes de profundizar más en el análisis de los resultados, es importante que tenga en cuenta que mientras filtramos por cada una de las 3 plantas, sucedió que, primero, solo la planta seleccionada en esta área muestra un valor en el correspondiente tacómetro o velocímetro. Las otras 2 plantas mostrarán siempre un valor de blank, indicando la ausencia de datos, lo que significa que cada uno de estos tacómetros tiene un filtro independiente, o lo que hemos llamado en lecciones anteriores como un filtro a nivel de objeto de visualización. Segundo, cada vez que filtramos por cada una de las 3 plantas, la tabla se filtra dejando ver solo los 5 productos de la correspondiente planta. Tercero, cada vez que filtramos por cada una de las 3 plantas, en el segundo título del dashboard se reemplaza el texto "Todas las plantas" por la correspondiente planta que se seleccione en este objeto de tipo segmentación. Por otra parte, al activar cada elemento de este otro objeto de segmentación, se filtra cada producto, lo que permite analizar que, primero, en los productos
1, 3 y 4, la capacidad de producción estuvo significativamente por debajo de la producción sugerida, mientras que solo para el producto 5, durante los 3 meses, la capacidad de producción estuvo siempre por encima de la producción sugerida. Segundo, si filtra el producto 3, puede ver que es tal vez el producto en el que la capacidad de producción estuvo más lejos de la producción sugerida y a la vez más cerca de la cantidad mínima a producir. Tercero, si se combina el filtro que se tiene del producto 3 con el de la planta 3, el cual corresponde al KPI con color negro de la lista, se puede ver que en el mes de enero la capacidad de producción estuvo por debajo de la cantidad mínima a producir. Cuarto, continuando con el filtro combinado del producto 3 con la planta 3, la gráfica deja ver que debido a que esta diferencia es mayor a esta otra diferencia, el KPI de la planta 3 para el trimestre, representado en este velocímetro o tacómetro, llega al área de color negro, indicando que la capacidad de producción no pudo responder a la demanda. Quinto, si agregamos un filtro adicional, como esta otra segmentación, se puede ver que en el mes de enero se tiene el valor más alto del KPI, coincidiendo con el valor del único elemento de la tabla. Si se filtra el mes de febrero, se tiene que la cantidad mínima a producir está muy cerca a la capacidad de producción. Por su parte, si se filtra el mes de marzo, se tiene que la capacidad de producción está significativamente por encima de la cantidad mínima a producir, pero no llega a la producción sugerida. Ya para terminar con el análisis del comportamiento del dashboard, es importante que aprecie que en el segundo título del dashboard no solo se reemplaza el texto todas las plantas por la correspondiente planta que se seleccione en este objeto de tipo segmentación, como ya se mencionó, sino que se reemplaza el texto todos los productos por el correspondiente producto que se seleccione en este otro objeto de tipo segmentación. Y de la misma manera, se reemplaza el texto todos los meses por el correspondiente mes que se seleccione en este tercer objeto de tipo segmentación. Y como se aprecia en el video, las diferentes combinaciones que se realicen generarán diferentes textos en este control, el cual es un objeto de tipo tarjeta, como se aprecia en el video. Hecho el análisis detallado del dashboard que requerimos, iniciaremos por insertar el primer objeto de tipo segmentación, al cual arrastraremos el campo nombre planta a su única área rotulada con el nombre campo, teniendo en cuenta que antes de insertar un objeto o visualización se requiere soltar cualquier otro objeto o visualización que se tenga seleccionado mediante la acción de clic sobre el fondo del tablero. Procedemos a insertar el segundo objeto de tipo segmentación, al cual arrastraremos el campo nombre producto a su área campo. De la misma manera, insertaremos el tercer objeto de tipo segmentación, al cual arrastraremos el campo mes a su área campo, y como se aprecia en el video, esta segmentación no se parece a la del tablero final que hemos venido mostrando, por lo que nos anticiparemos a explicar que, teniendo seleccionada dicha segmentación, esta presentación se obtiene mediante la siguiente secuencia de acciones: dar formato a su objeto visual,
objeto visual, configuración de la segmentación, opciones y en el mismo menú estilo seleccionar la opción mosaico. Teniendo la presentación deseada, no sobra recomendar que de manera ordenada se recoja el menú opciones y posteriormente el menú configuración de la segmentación con el objeto de evitar confusiones sobre esta área de navegación. Podemos continuar insertando el objeto de visualización tabla, al cual le asignaremos las columnas nombre producto, nombre planta e indicador de producción. Y como se aprecia en el video, por ser esta última una columna de tipo numérico, Power BI propone que sus valores se sumen, razón por la cual se muestran los valores muy superiores a 1, recordando que el indicador de producción máximo registrado fue de 1.43, el cual se obtuvo al filtrar por la planta 3, por el producto 3 y el mes de enero, como ya se mostró en este video. En este momento es importante que tenga presente que debido a que en la tabla de datos se tienen efectivamente 5 productos y 3 plantas, lo que efectivamente arroja este total de 15 filas, los valores que se están sumando en la columna indicador de producción corresponden a los 3 valores de cada una de estas combinaciones de los 5 productos en las 3 plantas durante los 3 meses, como se comprueba al filtrar por cada mes y corroborar que la mayoría de sus valores están por debajo de 1. Solo sería cuestión de modificar esta operación por el promedio, cambiar sus encabezados por producto, planta e indicador de producción para así reducir su ancho y mejorar su presentación. En este momento se hace necesario revisar los criterios que definen los colores del formato condicional aplicado a la columna indicador de producción del archivo de Excel al cual nos conectamos, en donde se deja claro que el color negro representa el estado en el que el indicador de producción es mayor a 1, lo cual significa que la cantidad mínima a producir para cubrir las ventas del periodo es mayor a la capacidad de producción. Esto tiene dos implicaciones. Una, que la situación es crítica debido a que no se puede cumplir con la demanda. Y dos, que todos los demás colores representan la posibilidad de cumplir con la demanda, lo cual nos lleva al siguiente análisis. Primero, un indicador de producción entre 0.9 y 1 indica una mayor proximidad a una situación crítica. A este segundo rango de valores se le ha asignado color rojo. Segundo, un indicador de producción entre 0.7 y 0.9 indica un alejamiento de la zona crítica. A este segundo rango de valores se le ha asignado el color amarillo. Y tercero, un indicador de producción menor a 0.7 indica aparentemente una situación ideal. A este segundo rango de valores se le ha asignado el color verde. Solo como observación, un indicador de producción por debajo de 0.7 en realidad indica una ocupación muy baja de la capacidad instalada para la producción, lo que genera otro tipo de situación crítica, la cual corresponde a otro tipo de análisis. Teniendo claros los límites a configurar y su significado, lo que sigue es seleccionar el objeto visual tabla, desplegar el menú de la columna indicador de producción, seleccionar la opción formato condicional y hacer clic en la opción iconos.
En este momento estamos listos para configurar lo que se llama las reglas de validación del formato condicional e iniciaremos por desplegar las opciones del menú Estilo para seleccionar la opción de 4 colores usada en el dashboard del ejemplo. De esta manera, lo que sigue es configurar los límites así. Primero, asignaremos el color negro a los valores mayores a 1, no en su porcentaje, sino en su número. Por su parte, para definir el límite superior para el icono negro, se hace necesario tener en cuenta que el rango de valores de la columna indicador de producción tiene a 0.26 como valor mínimo y a 1.43 como valor máximo, lo que nos permite pensar en 2 como un valor máximo a registrar en esta casilla. No obstante, podemos registrar un valor mucho mayor, como por ejemplo 25, sin que esto afecte el resultado final. Por supuesto, dejando claro que este valor no se debe tomar como un porcentaje, sino como un número. Continuando con la configuración de los demás límites, en un segundo paso, se podrían reemplazar estas opciones por número y para el color rojo definir que éste se asigne cuando el valor del indicador de producción sea mayor a 0.9 y a la vez menor o igual a 1. Que el color amarillo se asigne cuando el indicador de producción sea mayor a 0.7 y a la vez menor o igual a 0.9. Y que el color verde se asigne cuando el indicador de producción sea mayor a 0 y a la vez menor o igual a 0.7. Note que debido a que la condición mayor que 1 del límite inferior de la primera regla no incluía a dicho valor, se hizo necesario incluirlo en la condición menor o igual que del límite superior de la segunda regla. De la misma manera, debido a que la condición mayor que 0.9 del límite inferior de la segunda regla no incluía a dicho valor, se hizo necesario incluirlo en la condición menor o igual que del límite superior de la tercera regla. Por consiguiente, debido a que la condición mayor que 0.7 del límite inferior de la tercera regla no incluía a dicho valor, se hizo necesario incluirla en la condición menor o igual que del límite superior de la cuarta regla. De esta manera, solo resta hacer clic en el botón Aceptar para corroborar que los resultados coinciden con el dashboard ya elaborado que hemos mostrado a lo largo de este video. En cuanto al gráfico de líneas, simplemente seleccionaremos las columnas cantidad a producir para stock 0, capacidad de producción y cantidad sugerida para que éstas se agreguen al área del eje y solo sea cuestión de cambiar la operación de suma por promedio en cada una de las 3 columnas para finalmente cambiar sus rótulos por mínimo a producir, capacidad de producción con sus espacios en blanco, lo mismo que la cantidad sugerida, como se muestra en el video. Por su parte, al arrastrar el campo mes al área del eje X, podrán suceder 2 cosas. Primero, que no se visualicen todos los meses en esta área, lo cual se corrige simplemente quitando el filtro del mes que se tenga asignado desde este control. Y segundo, que los meses no se visualicen en el orden enero, febrero y marzo, como se esperaba.
Para corregir este último error, se requiere que vaya a la vista de datos, seleccione la columna mes y despliegue el menú Ordenar por columna para desde allí seleccionar la columna mes número, como se ilustra en el video. De esta manera, Power BI ordena la columna mes, que es de tipo texto, por el valor numérico de la columna mes número. Solo es cuestión de volver a la vista de informe y como se aprecia en el video, el orden de los meses no se corrige, por lo que lo más recomendable es que haga clic en el botón actualizar y si esto no funciona de manera inmediata, deberá quitar la columna mes del eje X y volverla a arrastrar a dicha área para que el orden de los meses se redefina como enero de primero y marzo de último, tal cual se aprecia en el video. En cuanto al tacómetro o velocímetro, este objeto visual no hace parte de las visualizaciones disponibles en la versión libre de Power BI Desktop, por lo que usted debe contar con una licencia corporativa de Power BI o en su defecto estar dentro de un periodo de prueba de la licencia para que pueda cargar otras visualizaciones. De hecho, si no se encuentra en una sesión de Power BI e intenta cargar una visualización desde la opción Obtener más objetos visuales que se despliega desde estos tres puntos al final del área de visualizaciones, o desde esta opción del menú Más objetos visuales de la cinta inicio, Power BI le pedirá las credenciales de la licencia, las mismas que le pide cuando hace clic en la opción Iniciar sesión. Por otra parte, antes de continuar, se recomienda consultar el área oficial de Microsoft sobre las condiciones y requisitos para agregar o editar visualizaciones de Power BI y revisar sus recomendaciones técnicas, debido a que Microsoft se reserva el derecho de hacer cualquier tipo de modificación sobre sus productos. Teniendo claro esto, lo que sigue es seleccionar la opción Obtener más objetos visuales de este menú y escribir en el área de búsqueda la palabra tacómetro en inglés para que se muestren en esta área el grupo de objetos visuales disponibles. Existe la posibilidad de que se muestren algunos tacómetros que solo reciben 3 colores y otros que reciben más de 3 colores. En nuestro caso, necesitamos representar 4 colores, razón por la cual seleccionaremos esta opción. Y como se aprecia en el video, se despliega una ventana informativa sobre las características técnicas y legales del objeto visual que desea insertar en su dashboard. En este momento, se hace necesario que entienda que cualquier objeto visual que desee insertar técnicamente es una aplicación de software, la cual generalmente es suministrada por una empresa externa a Microsoft. Aunque aparentemente estas aplicaciones no implican un costo adicional, se recomienda que en el momento de usarlas revise si tiene costo adicional y por supuesto las condiciones legales de uso. Estando todo claro, lo que sigue es hacer clic en agregar y aceptar el mensaje que informa que el objeto visual se importó correctamente para que la nueva visualización se vea en esta área del panel de visualizaciones. Basta con insertar el tacómetro para que aprecie la cantidad de datos de entrada requeridos para su construcción. Antes de continuar, es importante que sepa que la recomendación es que desde una tabla de Excel controle los valores que definen los límites y la geometría del tacómetro, por lo que dicha información también se carga a Power BI en una tabla que hace parte de la conexión de datos, como lo es la tabla TBL límites tacómetro del ejemplo del video. Siendo así,
Lo que sigue es, primero, definir los límites del valor mínimo o start value y máximo o end value que abarcará el recorrido de la aguja del tacómetro. Dichos valores podrían estar definidos con base en el rango de valores de la columna indicador de producción, la cual tiene a 0,26 como valor mínimo y a 1,43 como valor máximo, lo que nos permite pensar en que un valor de 0 como valor mínimo y de 2 como valor máximo podrían ser valores razonables para dichos límites, como efectivamente se determinó en la tabla de límites del tacómetro. Segundo, definir los valores en los que queremos que el tablero del tacómetro cambie de color, es decir, los valores en los que se requiere que inicie el rango 2, el rango 3 y el rango 4, teniendo como referencia los valores con los cuales se configuraron los iconos del formato condicional asignado a la columna indicador de producción de la tabla de este dashboard. Recuerden que estos valores deben corresponder a cualquier valor por encima de 0.7, 0.9 y 1 respectivamente. No obstante, debido a que acá no se puede registrar el comparador lógico mayor que, para que los límites queden con mayor que 0.7, mayor que 0.9 y mayor que 1, se puede pensar en un valor superior, pero muy próximo a cada uno de estos valores, como por ejemplo el valor de 7 décimas y una 10 milésima para el primer límite. En consecuencia, un valor de 9 décimas y una 10 milésima para el segundo límite. Y para el tercer límite, un valor de un entero y una 10 milésima, los cuales podríamos definir en el archivo de Excel al cual nos conectamos desde este dashboard de Power BI, como se ilustra en el video. Como tercer y último valor a registrar para definir los límites del tacómetro, hemos asignado al valor de 0.8 u 8 décimas como su target u objetivo a cumplir como indicador de producción ideal. De esta manera, solo es cuestión de agregar estos valores a cada una de las áreas del tacómetro, como se ilustra en el video, para que solo quede pendiente asignar la columna indicador de producción en el área valor, a la cual también se le debe cambiar la operación de suma por el promedio. Y como se aprecia en el video, si no se tiene filtrado el resultado por ningún mes, ningún producto y ninguna planta, el valor de 0.7 marcado en el tacómetro corresponde al indicador de producción de los promedios de los 3 meses de todos los productos en todas las plantas. No obstante, si lo que se requiere es que el tacómetro solo muestre la información de la planta número 1, como efectivamente se propone en el dashboard del ejemplo del video, lo que sigue es seleccionar dicho tacómetro, habilitar el panel de filtros, arrastrar el campo nombre planta a la primera área rotulada como agregar campos de datos aquí de la parte inferior de dicho panel, para posteriormente filtrar la planta 1 y, como se aprecia en el video, el valor de 0.71 se modificó por 0.63, indicando que este es el promedio del indicador de producción de todos los productos en los 3 meses. Por supuesto, si filtra un producto y un mes, el resultado se ajustará como se aprecia en el video. Recuerde además que para ocultar el panel de filtrado a los lectores o visitantes de su dashboard, deberá desactivarlo haciendo clic en este control.
Lo que sigue es asignar los colores de fondo a cada una de estas áreas del tacómetro, para lo cual solo debe ejecutar la siguiente secuencia de acciones: dar formato a su objeto visual, rango 1, color, más colores, y en la casilla hexadecimal digitar el número 68A490 correspondiente al código del color verde, según la imagen sobrepuesta en la hoja 1 del archivo de Excel, al cual nos estamos conectando en esta lección. De manera similar, deberá asignar al rango 2 el valor EAC585 para el color amarillo, al rango 3 el valor D65532 para el color rojo, y al rango 4 el valor de 50-50-50 para el color negro. Y como se aprecia en el video, estos colores coinciden con los colores de los iconos que representan a los KPI de la tabla. Debido a que copiaremos el tacómetro hecho para las otras dos plantas, se hace necesario que primero modifiquemos sus formatos, recordando que los formatos se configuran desde estas dos pestañas del botón Dar formato al objeto visual. Dentro de las propiedades comunes del menú general, podríamos iniciar por la propiedad Transparencia de la opción Fondo del menú Efectos, la cual, al llevarla al 100%, aplicará una transparencia total al objeto seleccionado, permitiendo visualizar mejor el diseño de la imagen de fondo que insertamos sobre el lienzo del tablero. Observe que al ir seleccionando cada visualización, la ubicación en el área de efectos se mantiene, facilitando la repetición de la tarea sobre las demás visualizaciones. Esto sucede porque esta propiedad es común en todas las visualizaciones. Algo similar sucede con el título, el cual, para el tacómetro, asignaremos el texto Indicador de producción planta número 1 con tamaño de fuente 18, color blanco y una alineación horizontal centrada, como se aprecia en el video. Si en este instante selecciona la gráfica, observará que se mantiene la ubicación en el área de configuración del título, a la cual le asignaremos el texto Análisis de la capacidad instalada, de tamaño 16 y color blanco. En cuanto a algunas propiedades particulares de los objetos visuales que se configuran desde el menú Objeto Visual, se tiene que, primero, en los objetos segmentación de datos, la opción Encabezado de segmentación permite modificar estos textos, los cuales dejaremos el texto Filtrar por con color blanco y tamaño 14, así como los valores, los cuales deben ser también de color blanco, conservando el mismo tamaño, repitiendo esta configuración para las demás segmentaciones, como se muestra en el video. Segundo, en el objeto segmentación de datos de los meses, se requiere además ir al menú Valores y en el área de fondo asignar uno de los colores que pertenezca a la línea de colores de fondo. De la misma manera, se sugiere incrementar el tamaño de los textos, aunque es posible que llegue a un valor de tamaño que no genere ningún efecto sobre lo que se aprecia en la visualización, como se muestra en el video, al incrementar este valor de manera exagerada. En este momento, lo que sigue es seleccionar nuevamente el tacómetro para deshabilitar las etiquetas de los ejes o
Axis Label, desplegar el menú Call Out para asignar color blanco al valor que muestra el tacómetro, y de la misma manera desplegar el menú del Target y asignar color blanco al texto y un tamaño de 10 unidades para mejorar su visualización. En este momento estamos listos para copiar el tacómetro y pegarlo 2 veces, ya que esta es la manera más práctica de obtener los otros 2 tacómetros. Solo es cuestión de reubicarlos y no solo cambiar el título para la planta número 2 y para la planta número 3, sino que además se debe expandir el panel de filtros para modificar el filtro por la correspondiente planta que se debe filtrar en cada tacómetro, como se muestra en el video. En cuanto al objeto visual tabla, lo que sigue es configurar sus propiedades particulares desde el menú objeto visual. De hecho, podríamos iniciar con el menú de valores en la primera opción rotulada también como valores, en la cual podríamos conservar las características de la fuente del cuerpo de la tabla, modificando los colores de fondo con los que vamos a alterar las filas de dicha tabla, los cuales podrían ser el más claro de esta columna, con el color blanco, como se muestra en el video. Los encabezados de columna los podríamos dejar con el color de texto igual al color de fondo de la primera línea y por supuesto un color de fondo mucho más oscuro. A los totales les podríamos simplemente cambiar el color de la fuente por blanco. Por su parte, en el menú cuadrícula, submenú opciones, se tiene que, al modificar por 3 el espaciado interior de las filas, se amplía el alto de las mismas, mejorando significativamente su aspecto. Incluso puede requerir modificar el alto de la tabla, como sucedió en el ejemplo del video. En este momento, solo falta colocar los títulos. El primero es tan simple como insertar un cuadro de texto, ajustarlo al tamaño predefinido en la imagen de fondo, modificar su efecto de transparencia al 100%, digitar su título sobre el mismo cuadro de texto, definiéndose sobre el menú auxiliar el tamaño a 24 unidades, asignando el color blanco y la propiedad negrilla, como se aprecia en el video. Finalmente, para que el segundo título reemplace los textos todas las plantas, todos los productos y todos los meses por los correspondientes valores seleccionados en cada una de estas segmentaciones, deberá seleccionar la tabla Productos y crear una nueva medida, la cual llamaremos subtítulo con el prefijo MED de medida. Por ahora queremos que entienda que una medida no es otra cosa que un campo con una fórmula, el cual puede insertar en las visualizaciones que reciben valores numéricos para hacer cualquier tipo de operación matemática o agregación, que en realidad son casi todas las visualizaciones. De hecho, de lo que hemos estudiado hasta esta lección, solo los objetos visuales de tipo segmentación tienen la particularidad de que, al asignarles un campo numérico en el menú de configuración de dicho campo, no permite hacer ninguna operación. Es más, tampoco recibe la medida creada, como se aprecia en el video. Volviendo al tablero que estamos construyendo,
La fórmula que asignaremos a esta medida corresponde a la unión de estas cadenas de texto con la función selectedValue, la cual asigna el valor filtrado de cada uno de los campos que se asignen en su primer argumento, y en caso de que no haya ningún valor filtrado en dichos campos, las primeras cadenas de texto se unirán o concatenarán con los textos que se registren en el segundo argumento de cada función, tal como sucede en el caso de no estar seleccionado ningún elemento de estos tres filtros. Su construcción responde a los siguientes pasos. La cadena de texto KPI D con un espacio al final se une con el signo ampersand a la función selectedValue, cuyo primer argumento debe hacer referencia al producto filtrado con el criterio del campo producto de la tabla data producción, y su segundo argumento debe ser la cadena de texto todos los productos, entre comillas dobles, para posteriormente cerrar el paréntesis de la función. Y de nuevo, con el signo ampersand, unir el texto en con espacios en ambos lados, para que nuevamente el signo ampersand una a la función selectedValue con el criterio del campo nombre planta de la misma tabla TBL data producción, y su segundo argumento debe ser la cadena de texto todas las plantas, entre comillas dobles, para posteriormente cerrar el paréntesis de la segunda función, y de nuevo con el signo ampersand unir el texto en con espacios en ambos lados, que evite que el título quede pegado, para que nuevamente el signo ampersand una a la función selectedValue con el criterio del campo mes de la misma tabla TBL data producción, y su segundo argumento debe ser la cadena de texto todos los meses, entre comillas dobles, para finalmente cerrar el paréntesis de la última función. Note que estos espacios en blanco son responsables de que los textos que se concatenan no queden pegados. En ese orden de ideas, lo que falta es insertar este objeto visual de tipo tarjeta y ajustarlo al tamaño mostrado en el tablero del ejemplo, arrastrar la medida al área de campos y modificar su efecto de transparencia al 100%. Posteriormente, se requiere ir al menú Valor del globo y asignar a 20 unidades el tamaño del texto y color blanco. Finalmente, se requiere desactivar la opción Etiqueta de categoría para desactivar el texto pequeño de la parte inferior de la tarjeta y así corroborar que todos los comportamientos del tablero de control funcionan adecuadamente como se aprecia en el video. De esta manera hemos terminado la elaboración de este segundo dashboard, seguros de haberles aportado bases importantes para su aprendizaje sobre este importante tema.